Bueno, ¿qué pasa, chicos? Un momento que estoy aquí mirando una cosa por internet y ahora os comento. A ver, baterías con 80 amperios de descarga continua, 40 amperios de descarga continua, 75. ¿Realmente las baterías llegan a dar esa descarga continua? No lo creo, pero si queréis estar más seguros de qué baterías utilizar tanto para vuestros mods mecánicos como para vuestros mods electrónicos, estar atentos al vídeo. Hola de nuevo otra vez. A ver, voy a explicaros una cosa y os voy a mostrar también un gráfico con las baterías que están ya testeadas por un gran analizador de baterías que ya lleva bastantes años analizándolas y demás. O sea, no es que sea un trabajo mío, pero sí que me he visto en la obligación de que ante tanta duda de la gente que se ha acostumbrado a utilizar una serie de baterías que quizás no son las más correctas, pues por eso he decidido realizar este vídeo. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen para que vosotros mismos opinéis, ¿vale? En esta imagen, a día de hoy las 18350 que están a la izquierda del todo no se suelen utilizar demasiado. Hay una serie de marcas, AWT, Black, Keep Power, etcétera, ¿vale? Pero bueno, como lo voy a dejar puesto durante un ratito, vosotros mismos podéis verlas. Estas son las baterías recomendadas, como podéis observar, ¿vale? Hasta que se actualicen en un poquito tiempo, porque hay más amplitud de baterías. Estas son las que nos recomiendan, tanto en 18350, 18650 y 26650, ¿vale? Luego en 18650 hay pues unas cuantas, ¿vale? Aquí vemos que algunos lo conocéis y otros no, que las LG, cuya nomenclatura empiezan por HB, son las que mayor descarga continua nos dan. Entonces, por si no veis el gráfico, porque si las letras están muy pequeñas, os digo, donde pone el nombre de la batería, debajo hay unas siglas que pone MFR. Eso significa lo que a nosotros, el fabricante, nos dice que nos da esa batería. Ese es los amperios de descarga continua que nos daría esa batería según el fabricante. Y debajo es, según en la lista que os he comentado antes, es sus aparatos y demás que ha testeado estas baterías y todas y otras que no aparecen aquí, pero estas he considerado que son las más interesantes porque son las más seguras. Debajo Moch pone los amperios reales y la capacidad real que tienen esas baterías. Entonces, como podéis observar, las LG HB2, las LG HB4, las LG HB6 tienen 1500 mAh, es decir, no tienen mucha autonomía, pero sí que nos proporcionan una descarga continua adecuada para resistencias muy bajas, a partir de 0,10 ohmios, una cosa así, en la cual no hay ningún problema de que se sobrecaliente la batería ni que se sobrecaliente el mod, sea tanto mecánico como electrónico. Estas serían más indicadas para mods mecánicos debido a su alta tasa de descarga y nos asegura que conforme nosotros vayamos utilizando el mod no hay ningún problema de que se sobrecalienten las baterías, etcétera. Luego, por ejemplo, pues ya pasamos a de esta marca de LG, las que tienen más autonomía, más miliamperios, ¿vale? De capacidad, que como también os explico antes de seguir aquí, normalmente cuando las baterías menos miliamperios tienen de capacidad, suelen poder dar mayores amperios de descarga continua, es decir, tenemos mayor potencia. Cuanto más bajo es la autonomía, los miliamperios, ¿vale? De las baterías. Continuamos. Las LG HD2 nos dan 25 amperios continuos
con 2000 miliamperios, ¿vale? Tanto por el fabricante como el testeador de las baterías coinciden, igual que en las otras anteriores, como podéis observar. Luego tenemos las HD2C, que el fabricante dice que tiene 20 amperios de descarga y 2100, pero tras realizar los tests se ve que 25 amperios de descarga son los reales que tienen de continuo, es decir, es mejor que lo que nos pone el fabricante, y tienen 2200 miliamperios de autonomía. Luego tenemos las LG HD4, que tienen 2100 miliamperios y 25 amperios de descarga, o sea, es decir, tienen menor capacidad, pero la misma descarga de amperios para utilizarlo también en mods mecánicos. Y las LG HD4, donde pone UNK, si lo veis, eso significa que es desconocido si el fabricante pone una tasa de descarga continua de amperios o la capacidad, ¿vale? Eso significa unknown en inglés, en español desconocido, ¿vale? Entonces seguimos. La LG HD4 tiene 20 amperios de descarga continua, tanto por el fabricante como por el analista coinciden, y 2500 miliamperios de capacidad. Las LG HG2 nos ponen 3 asteriscos al lado del nombre porque hay que tener cuidado, porque se están vendiendo bastantes baterías de estas falsificadas que no son originales, ¿vale? Por eso tanto las tiendas como los usuarios, pero principalmente las tiendas, tienen que estar seguros de que lo que están vendiendo es original y nos da lo que nos muestra en este gráfico, ¿vale? En este caso, siendo una original, tenemos que el fabricante nos dice que tiene 20 amperios de descarga continua y 3000 miliamperios de capacidad, y realmente tienen 18 amperios de descarga continua y 3000 miliamperios de capacidad. Y luego ya pasaríamos a las Panasonic Sanyo NCR18650GA, que el fabricante nos dice que tiene 10 amperios de descarga y 3300 de capacidad, coincide con el analista. Y podemos decir que estas baterías no serían muy recomendadas para utilizarlas ni en mods electrónicos ni en mods mecánicos, ya que serían más indicadas para utilizarlas, por ejemplo, en linternas o otro tipo de dispositivos, ¿vale? Pero eso no significa que sean unas buenas baterías, ¿vale? Por eso aparecen aquí en este listado. Luego tenemos ya de la marca Samsung, tenemos 3 distintas baterías, las Samsung 20R, que tienen 22 amperios de descarga continua y 2000 miliamperios de capacidad. El analista y el fabricante coinciden ambos, que es así. La Samsung 25RS, las 25R5, que creo que son una evolución de la anterior, no estoy seguro de que es una evolución de la anterior, pero como vemos tienen mayor capacidad, 2500 miliamperios, pero la descarga continua baja a 20 amperios en vez de a 22 como era la anterior edición de esta batería. Y luego pasamos a las grandes conocidas por todos también, que son la Samsung 30Q, que nos dice el fabricante que son 15 amperios y 3000 miliamperios de capacidad, pero realmente al hacer el análisis nos damos cuenta de que tienen 20 amperios de descarga continua y 3000 miliamperios de capacidad, o sea, es decir, son unas baterías muy recomendables para mecánicos y para electrónicos. Sanyo en este caso solo tiene una batería. En lo que es en este ranking, en esta regla, en esta guía, por decirlo de alguna forma, que son las UR18650 NSX, que son 2500 miliamperios de capacidad y 20 amperios de descarga según el fabricante, pero realmente tienen 22 amperios de descarga continua. La Sony VTC3, VTC4, VTC5, VTC5A y VTC6 son las siguientes, y las VTC3 serían de 1500 miliamperios, el fabricante dice que son 30 amperios de descarga continua, pero son 28 amperios de descarga continua reales. Las VTC4, 2000 miliamperios de capacidad, 20 amperios según el fabricante de descarga continua, pero tiene 2100 miliamperios de capacidad, o sea, es decir, tiene mayor capacidad que la que dice el fabricante, y 23 amperios de descarga, es decir, también es mayor capacidad de descarga continua la que tiene esta batería. La Sony VTC5 normal
Tiene 2600 de capacidad y 20 amperios de descarga continua, tanto el fabricante como un analista coinciden también. Y luego tenemos las VTC5A, que el fabricante, Sony en este caso, no dispone de una fiabilidad, es decir, no hay un amperaje que nos diga, vamos, es desconocido, según aparece aquí, ¿vale? Para no enrollarnos demasiado en las explicaciones. Tienen 2500 miliamperios de capacidad, ambos coinciden, y 25 amperios de descarga continua. Es decir, esta tiene un poquito menos de capacidad que la VTC5 normal, pero nos da una descarga de continua de amperios mayor. Y luego está la Sony VTC6, realmente más o menos relativamente reciente, en la que nos dice el fabricante que son 15 amperios de descarga continua y 3000 mAh de capacidad, pero tras realizar los test, este analista nos dice que tiene 19 amperios de descarga continua reales y la misma capacidad, 3000 miliamperios. Luego, como podéis ver a la derecha, tenemos las 26650. No sabemos muy bien, según lo que he visto yo. Os dejaré un enlace abajo o también por aquí, depende de cómo, o por aquí, o por aquí, o por aquí, por algún lado, ¿vale? Para que podáis clicar y ver esta página, aunque está en inglés, para que podáis tener a primera mano y ver las baterías en mayor profundidad, etcétera. Las 26650, perdón, todas coinciden porque vemos que hay un asterisco, he traído dos asteriscos, etcétera. Nos dicen en todas esas que aparecen los asteriscos que es la misma pila, es la misma batería, sin embargo lo único que le han cambiado es la funda, ¿vale? Es lo que se conoce como rewrap o reetiquetado, ¿vale? Y la única que tenemos que es original sería las que ha sacado IJOY, porque es cierto que IJOY está sacando baterías que están bastante bien. Son INR, es decir, lo que es la química no es IMR, que son las que se suelen utilizar normalmente, pero está bien, tiene 30 amperios de descarga según el analista y 4200 de capacidad, o sea, para lo que es un mod mecánico o un mod electrónico que pueda tener esta batería también está muy bien. Entonces, chicos, después de haber hablado de este tipo de baterías, no significa que las que tengáis, como por ejemplo yo tengo aquí, ¿vale? Os las enseño ahora en un momentito. Yo, por ejemplo, aquí tengo estas MXJO, ¿vale? Si ya habéis visto lo que es el panel y como ya os digo, os dejaré un enlace, pasamos a vernos completamente la imagen. Ahí. Como veis, las MXJO son de alto drenaje y si se puede llegar a observar, supuestamente dice que tiene 20 amperios de descarga, ¿vale? Continua. Y es mentira, son 10 amperios de descarga, ¿vale? Como habíamos hablado antes, las Panasonic o Sanyo, las NCR 18650GA, pues posiblemente sean las mismas baterías. Y como decía antes, no significa que por tener unas Efest moradas que son realmente, por decirlo de alguna manera, de las nuevas jornadas, o tener unas MXJO y demás sean peores baterías. No. Lo que quiero que reflexionéis y que penséis con este vídeo es que os deis cuenta de que todas esas marcas, Efest, Efan, AWT, MXJO, etcétera, son marcas que lo que hacen es coger las baterías que nosotros hemos visto antes en los gráficos y que yo os he explicado y lo que hacen es reetiquetarlas. Y para tener mayor marketing lo que hacen es poner que tienen más amperios de descarga, más miliamperios de capacidad, aunque no sea así. Y es simplemente algo de marketing. Si vosotros estáis contentos con vuestras baterías, seguir adelante con vuestras baterías. Lo único que vengo a decir en este vídeo es que os deis cuenta realmente cuáles son las originales, qué realmente tasas de descarga tienen continuas, que sean seguras y que sean realmente las originales, porque como os he dicho ya antes, son reetiquetadas las demás, todas, ¿de acuerdo? En su mayoría. Y después de haber hablado esto, yo desde aquí ahora os digo también la que yo os recomendaría tanto para electrónico como para mecánico como para ambos, ¿vale? El mecánico tengo muy claro
y creo que vosotros también tendríais que tener bastante claro, que las recomendables son tanto las LG HB2, HB4 y HB6, incluso la HD2 también, y la HD2C, y también la LG HD4, perdón, serían totalmente indicadas para su uso en mecánicos. Tenemos desde 1500 mAh hasta 2200 mAh de autonomía para un mecánico, que también pues está bien. Hay gente que yo conozco que utiliza estas pilas según la resistencia que le pongan y le suelen durar 1 hora, 2 horas, depende del uso que le deis, ¿vale? Pero estas serían las recomendadas para mecánicos. Luego, tanto la LG HE4, por ejemplo, la LG HG2 original, como os he dicho antes, las, Samsung 25R5, las Samsung 30Q, las Sanyo UR18650 NSX, las Sony VTC5 normales y las Sony VTC6, perdón, serían recomendables su uso para electrónicos, ¿vale? Aunque sí que es cierto que como tienen lo que es una descarga continua, es decir, que mientras tú estás utilizando esa batería siempre va a tener esa descarga continua, pero luego es la descarga por pulsos en pico, que se llama, que puedes superarla, ¿vale? O sea, puede llegar, por ejemplo, pues una batería, por ejemplo, LG HB2, por poneros un ejemplo, tiene 30 amperios de descarga continua, pero puede llegar en picos a utilizarse a 35, 40 amperios de descarga continua, manteniendo la seguridad de la batería, ¿vale? Y luego, por ejemplo, para utilizarlas tanto en electrónicos como en mecánicos, según lo que vemos en esta tabla y lo que podéis vosotros también pensar por vosotros mismos, pues veríamos que, por ejemplo, la Samsung 20R y, por ejemplo, las Sony VTC5A, las Sony VTC4 y las Sony VTC3 serían también recomendables tanto como para mecánicos como para electrónicos, sobre todo la VTC3 para mecánicos, perdón. Y esto sería todo por el vídeo de hoy. Me gustaría que, si fuerais tan amables, de poner en comentarios qué baterías usáis, si sabíais que las baterías que he indicado en el vídeo son las recomendables, si ya las conocíais, si las sabíais, con qué baterías utilizáis, qué mods, qué electrónico, mecánico, etcétera, todo en comentarios. Por aquí os dejaré mis enlaces a las redes sociales, tanto en Instagram como Twitter, como la página oficial de Facebook, para que sigamos en contacto, para que podamos seguir creciendo día tras día y así poco a poco poder ir trayendo más cosas para revisar, que hay cosas pendientes para revisar también. O sea que os aseguro de que no os tenéis que perder para nada este canal. Y como yo os digo muchas veces, alguien se sabrá ya la retahíla que digo al final. ¿Sí? ¿No? Como siempre os digo, pasad de los malos humos y vapear, porque la vida puede ser maravillosa.